coligativa que si vemos, una es el ascenso ebulloscópico, o el aumento de la temperatura de ebullición, que se asemeja mucho desde el punto de vista de la fórmula, digamos, igual a la de descenso, nada más que acá la variación, como es un aumento, la temperatura de la solución, digamos, sería la del solvente puro, más un cierto delta T. Ese delta T es el mismo que la diferencia entre la temperatura de la solución y la temperatura del solvente, porque la temperatura de ebullición va a aumentar. Entonces tengo que colocar a las temperaturas de forma tal que ese delta sea positivo. Esa variación de temperatura va a estar ligada también a una constante, que se llama constante ebulloscópica del solvente, y la molalidad. Igual que el descenso crioscópico, esa variación de esta propiedad coligativa es independiente del soluto que fuere. Depende del solvente principalmente y de la concentración. Entonces lo que tengo que aplicar es exactamente una fórmula del tipo. Entonces si vemos los ejercicios, por ejemplo en el primero, que tengo que calcular el punto de ebullición de 100 gramos de una solución de urea que contiene 18 gramos de soluto, que es la urea. Lo que me está pidiendo acá, calcular el punto de ebullición de esa solución. Me da la K. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? La molalidad para calcular el punto de ebullición. Y conozco la temperatura de ebullición del solvente. Porque como me dice que la constante es agua, el solvente es agua. ¿Y cuánto sería el punto de ebullición del agua? ¿Qué valor tiene? 100 grados centígrados. 100 grados. Entonces, tengo en el planteo vamos a poner la pizarra un ratito, ¿sí? Tenemos que delta T, acá el delta T de ebullición, ¿se me viene ahí? Por ejemplo, dijimos que este delta T va a ser la temperatura de la solución menos la temperatura del solvente puro. A esto lo conozco, a esto lo conozco, y a esto lo puedo calcular. Sí, dice que, ¿por qué? Porque conozco quién es el soluto. En los ejercicios de descenso crioscópico, debíamos debíamos determinar quién era el soluto. En este caso lo conocemos y sabemos cuánto pesa un mol. Nuestra solución tiene 100 gramos de solución. En 100 gramos de solución hay 18 gramos de soluto, que es la urea. ¿Cuánto tendría de solvente? 82 gramos. 82 gramos. Entonces, para calcular la molalidad, a mí me interesa saber cuántos moles
de soluto hay en 1000 gramos de solvente, ¿verdad? Entonces, por ahora lo que yo tengo para calcular es que tengo en 82 gramos de solvente, por cada 82 gramos de solvente tengo 18 gramos de soluto. En 1000 gramos de solvente tendría X. Voy a encontrar esta masa, la voy a transformar a moles y voy a determinar la molaridad, que es el dato que me falta ahí para poder completar, digamos, la ecuación con las incógnitas para hacer el cálculo de él. Bueno, acá voy rodeando el ejercicio. ¿Cuánto me da? 219 gramos, ¿no? Por otra parte, sé que la urea pesa 60 gramos. O sea, que un mol de urea pesa 60 gramos. Estos 219 gramos de soluto van a ser X moles. Y eso me dio 365. Estos 365 moles están en 1000 gramos de solvente. Por lo tanto, esta solución es 3,65 molar. Entonces tengo este dato. Reemplazo aquí y listo. Este delta lo vamos a dejar como delta. Es 0,52 grados centígrados kilomol por 365 mol. Y eso daría 1,89 grados centígrados. Esto sería la variación, pero como a mí me pide la temperatura de ebullición de la solución, la temperatura de la solución sería la de 100 más el 1,89, por lo tanto sería 101,89. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Entendió el planteo del problema? Sí. Sí, profe. Es bastante sencillo. Piensen siempre que nosotros estamos trabajando, el problema, digamos, de acá para abajo es como hemos venido haciendo los problemas de solución. Tengo que determinar la concentración de esa solución, nada más que la tengo que determinar en modalidad, y por eso, para poder calcular este valor, que es el que necesito para resolver. Bien, entonces, en función de eso, veamos si podemos calcular el siguiente. El siguiente necesita calcular cuántos gramos de glucosa, que sería el soluto, se requieren para aumentar la temperatura de 150 gramos de agua en 0,750 grados centígrados. ¿Cuál sería el punto de ebullición de esta solución? Ya tengo dos cosas que calcular. La cantidad que le agregaría a los 150 gramos y el punto de ebullición de la solución. El punto de ebullición de la solución ya lo podría saber. ¿Cuánto sería? $100,750. Claro, porque me está dando el delta T, es decir, me está dando cuánto ha aumentado la temperatura. O sea, esa respuesta la tengo porque tengo el dato. Entonces, a partir, el tema aquí, que como
no sé cuánto le voy a agregar, pero si conozco el delta, conozco la constante, porque estamos hablando de agua, que es la misma del ejercicio anterior, voy a obtener como dato la molaridad. Es decir, aquí voy a tener la concentración y voy a tener que hacer el proceso inverso del que hice aquí para determinar esa masa de glucosa. A ver, plantéenlo y después lo revisamos a ver qué da. Nos dejo ahí calcular. Por lo menos M habrán calculado. ¿Cuánto dio? M a mí me da 1,44. Bien. Sí, se quedaría. ¿Sí? ¿Conozco esto? Conozco esto. Bien. Acá tengo la molaridad. ¿Qué me está indicando esta molaridad? Que tengo 1,44 moles por cada miligramos. En esos 100, 150, moles de soluto, por supuesto. En esos 150 gramos de solución que tengo, ¿cuántos moles hay? Transformamos esos moles a gramos y tenemos la masa que necesitamos. 38,88 me había dado a mi profe, que fue el último ejercicio, creo que llegamos a la última clase. Ah, ¿hasta acá llegamos? Digamos, no lo terminamos, no lo resolvimos entre todos, dejó medio como tarea. Ay, bueno, yo entonces estuve repitiendo el otro, yo pensaba que no habíamos llegado acá. Ah, sí. Sí, 38,8, 38,88 da. Muy bien. Yo pensaba que no habíamos quedado, que no habíamos visto propiedades, descenso dioscópico. O sea que el otro ya lo habíamos hecho. Bien, muy bien. ¿Entiende el resto cómo es? El procedimiento. Para que dé 38,88. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a ver el próximo, entonces. Vamos a perder tiempo resolviendo. Si alguien tiene duda, lo hacemos, pero es muy sencillo. Vamos a ver estos dos. Estos dos son parecidos y se parecen a lo que habíamos hecho. Son
con descenso crioscópico. Acá en este caso es calcular, no conozco el soluto, y tengo que saber cuál es la masa del soluto. El procedimiento es exactamente el mismo, o sea que con que hagamos uno de estos, podemos encontrar, digamos, la vuelta. Vamos a hacer el segundo, que tiene todo en grados Kelvin, porque podemos llegar a encontrar estas K, como acá en este caso, en grados Kelvin. Al disolver, dice el problema, 13,03 gramos de un no electrolito, que sería el soluto, en 400 gramos de éter dietílico, el solvente, la temperatura de ebullición se eleva en 0,453 grados Kelvin. Determinar la masa molecular o molar del soluto. Aquí tenemos la K del éter dietílico y los procedimientos, como le digo, con ver los de descenso crioscópico, sirve. A plantearlo y le daríamos esta propiedad por vista. Pasaríamos a la de presión de vapor. Bueno, ahí, ahora cuántos días, ¿cuánto pesa ese soluto? ¿Cuánto
¿Cuánto le doy M? La molaridad. ¿0,22, profe? 0,22, sí. Entonces tengo 0,22 moles en 1000 gramos de solvente. En esos 400 gramos, ¿cuántos moles habrá? Esa cantidad de moles yo sé lo que pesan, porque me lo da el dato el problema. Me dice que tengo 13,03 gramos en 400 gramos. Entonces, esa cantidad de moles que calculo por la concentración, hay que asociar con la masa de... Y bueno, la molaridad de 0,22. Todo 0,0. 88 o no, 0,09. Estos pesan el dato que me da. Me dice que tiene 13,03 gramos en 400 gramos. Y estos moles también están en 400 gramos. Por lo tanto, esto pesa 0,088 mol. Mol de soluto pesará esto. Y determinamos la masa molar. Estos problemas, luego de encontrar la concentración, son problemas típicos de los de soluciones que venimos haciendo hasta ahora. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Veamos, por último, la última propiedad coligativa, que sería la presión de vapor. Que la presión de vapor va a descender de un solvente, desciende cuando ya vimos el soluto, ¿verdad? Entonces, la ley de Raoult va a medir o establecer esa disminución y ve que es proporcional a la fracción molar del soluto. O que la presión de vapor de la solución será proporcional a la fracción del solvente. Estas tres ecuaciones que están expresadas aquí, matemáticamente expresan la ley de Raoult. Entonces, y las puedo usar en distintos momentos, depende de lo que me plantee el problema, ¿sí? Esto es lo que vamos a emplear aquí. La disminución de la presión de vapor, presión de solvente puro, por la fracción del soluto, la presión de la solución, la presión de vapor de la solución, la presión de vapor del solvente por la fracción del solvente. Y la diferencia entre ambas, como hay una disminución, obviamente que va a ser la presión del solvente puro menos la presión de la solución. Bien. Eso es lo que vamos a aplicar en estos problemitas que están acá. Resolvemos estos tres problemas y terminamos con propiedades coligativas. Se calcule la presión de vapor de una mezcla, o sea, de una solución que contiene 65 gramos de glucosa en 270 gramos de agua. La presión de vapor del agua pura es 23,8 milímetros de mercurio. Expresa el resultado en atmósfera.
está pidiendo la presión de vapor de la solución. Si venimos aquí, la presión de vapor de la solución, podemos expresarla como la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente. ¿Cómo calculamos la fracción molar? ¿O cómo se define la fracción molar? La masa del soluto o del solvente sobre la masa total, que sería la suma de la masa del soluto y la masa del solvente. Exactamente. ¿Masa? ¿La fracción es masa o moles? Los moles, moles. Sí, era para acordarse, mamá. Entonces la fracción de cualquiera, en este caso, si fuera del solvente, sería igual al número de moles del solvente sobre el número de moles totales. Sería el número de moles del solvente más número de moles del sólido. ¿Sí? Nosotros conocemos, se conoce, el problema me plantea masa de soluto y de solvente. Con lo cual puedo calcular el número de moles, porque sé quién es el solvente, y puedo determinar, vamos a ver, vamos a abrir de vuelta para plantear el problema. Ahí está. Vamos a calcular la presión de vapor. Tienen los datos, la glucosa, para que no calculen, o ya lo tienen de antes, pesa 180 gramos, así que el mol. Y el agua, obviamente que lo saben, 18 gramos. A ver, a calcular.
¿Cuánto da? Acá yo lo estuve planteando en la pizarra, ¿sí? La fórmula que íbamos a emplear era esto. Tenemos la presión de vapor del solvente, unos 23,8 mililitros. Tenemos masa del soluto del solvente, que la podemos transformar a número de moles. Con eso calculamos la fracción molar del solvente, que es lo que necesito. Esto me da 98. Cuando hago este cociente, me queda en 23,4 milímetros de mercurio. Como quiere que lo exprese en atmósfera, ¿se acuerdan cuánto era la relación de una atmósfera a milímetro de mercurio? Una atmósfera 760 milímetros de mercurio. Entonces, estos 23,24 serán estos. Eso me da 0,03. 0,03 atmósferas. Perfecto. ¿Mm? ¿Se entiende el planteo? ¿Mm? ¿Cómo es? En estos problemas de propiedades correlativas, en general, vamos a trabajar siempre tratando de buscar, como son soluciones, tanto hay de soluto, de solvente o, en este caso, la fracción molar. Como en el problema que sigue, ¿sí? Acá está preguntando cuántos gramos de glucosa se tiene que añadir a 123,98 gramos de agua para disminuir la presión de vapor en 2,5 milímetros de mercurio a 25 gramos. O sea, me está dando como dato la variación de la presión que quiero, ¿no? Y voy a trabajar con esa fórmula de la variación de presión. La variación de presión del agua pura a 25 grados es 23,3 milímetros de mercurio. La masa molar de glucosa 180. Es decir, quiero saber cuántos gramos. Para saber cuántos gramos tengo que determinar la fracción molar del soluto. Como voy a trabajar con el delta P, la variación de la presión es la presión del solvente puro por la fracción de soluto. Con eso voy a poder determinar la fracción de soluto y después tendré que hacer operaciones matemáticas para determinar el número de moles de glucosa y por ende después la masa. ¿Se entiende? Voy a usar delta P en lugar de la presión del solvente por la fracción del soluto. ¿Sí? Entonces, a esto lo conozco, a esto también, a esto lo voy a calcular a partir de acá. Cuando obtenga esto, voy a sacar número de moles, porque tengo la cantidad de agua, por lo tanto puedo saber cuántos números de moles de agua hay. Esto es más bien ya matemático. Así que me dejo ahí trabajar un ratito, solos, y a ver a cuántos gramos de glucosa llegamos para lograr esa variación de presión.
¿Cuánto dio la fracción de soluto? A mí me dio 0,11, pero no sé si está bien. 11. Sí, No sé, algún otro, porque redondeaste, ¿sí? sí, sí. A mí me dio 0,107. Claro. Vamos a tratar de tomar un poquitito, no redondear tanto acá para que nos dé más preciso los cálculos. Bien, 0,107 es que la fracción molar del soluto, ya que es igual la fracción molar del soluto al número de moles del soluto sobre el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Este lo conocemos también, o podemos calcular. Vamos a tener que despejar de aquí, pasar esto para acá, multiplicar, volver, unir y determinar cuánto es, a qué es igual el número de moles de soluto. De ahí sería matemática, ¿no? Despejar de ahí. Hagamos esas operaciones y los moles de solvente, si tengo 123,98 gramos de agua, ¿cuántos moles de solvente tengo? 6, a mí me dio 6,88. Lo tengo porque tengo 123,98 gramos de agua. Y ahí viene eso. Vean el resultado, lo dicen así, lo compartimos, ¿sí?
¿Y sale o no sale? ¿Cómo es? ¿Gana? ¿Pudiste? No, es que estoy tratando de despejar N, o sea, los moles del soluto de ecuación. Mm, sí, este tiene esa complicación. Eh, debe ser de lo más complicado del ejercicio, porque no... A ver, mira, veamos. Nosotros reemplazamos más 6,88. A esto lo vamos a pasar multiplicando para acá. Me va a quedar 0,107 por número absoluto más 6,88. Vamos a sacar la palabra así. Igual a que al número de sólidos. Voy a distribuir ¿sí? Número de sólidos. Voy a poner ambos en el mismo lado, en un miembro. Entonces, voy a tener el número de moles absoluto menos 0,107 número de moles absoluto. Esto que va a ser a 1, al número de moles absoluto, por 1 menos 0,107. Igual a esto. Despejo de acá el número de moles absoluto y aquí me queda igual. A 0,107 por 6,88 dividido 1 menos 0,107. ¿Sí? Ahí, ¿se ve? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿esto cuánto me da? 0,82. 0,83. 0,83 moles. Y después lo que resta es transformar esto más. Es decir, hay que ser prolijo en esto para que salga bien. Pero esto es más matemática que química. Sé que la glucosa, un mol de glucosa pesa 180, estos 0,83, ¿cuánto van a ser? Ese sería, digamos, el cierre del problema. ¿Está? ¿Está con esto? Vamos a pasar al otro. Por mi parte, sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Resto? Espero, yo no tengo problema, ¿eh? Hacemos el último después. Santiago, Leandro, ¿están ahí? ¿O están David? Están tus espíritus nomás. Ah, bueno. ¿Está todo bien? ¿Entienden? ¿No hay problema? ¿Nos puede plantear alguno?
Bueno, por último, ¿estamos, Joana? Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto. Por último, que es re fácil, no ascensor. Y ya terminamos. La presión de vapor del agua a 20 grados está en Torr, 17,535 Torricelli, que es lo mismo que 1000 metros de mercurio. Al disolver isotérmicamente una cierta masa de glucosa en agua a esa temperatura, la presión de vapor de la solución desciende a 17,29 Torricelli. Calcular la fracción molar de la glucosa en esa solución. Es pero súper simple. Tengo la presión de vapor del agua, o sea, del solvente puro, la variación de la presión, lo único que tengo que calcular. Profe, Sí. una pregunta. La temperatura que vi que lo dan en dos problemas, nunca lo vamos a usar en estos No, casos. no, la temperatura se expresa porque, fundamentalmente porque los gases y la presión de vapor dependen mucho de la temperatura. Entonces, le especifica simplemente para que no creas que siempre la presión de vapor va a tener ese valor, ¿m? Sino que depende de la temperatura, va a cambiar. Vos fíjate que en el primer ejercicio dice que la presión de vapor del agua es 23,8 y en el segundo dice que es 23,3. En el primer problema no está expresando la temperatura. Podría decir, pero se equivocaron. No, no está equivocada. Depende de la temperatura que lo mida, va a ser el valor. ¿Mm? Por eso lo expresan, pero no se utiliza la temperatura. Bueno, gracias, profe. ¿No? Por favor. Voy a utilizar la misma ecuación de delta P. ¿Mm? Variación de presión igual a la presión del solvente por fracción de soluto. Cuando tengan el valor, lo compartimos. Es una simple división. 0,98 me da a mí. Vamos a ver. Esto. Acá, ojo, por eso estaba esperando que alguien me está indicando cuánto desciende, ¿sí? Valor de presión, o sea que tengo que calcularlo al delta P. Solo tengo al delta P. Tengo la presión de vapor de la solución y tengo la presión de vapor del agua. ¿Mm? ¿Entiendes, Joana? Sí, ahora sí. Pensé que era ese el delta P. Bueno, por eso es que estaba esperando que alguno diga el resultado para que
para que se A dieran mí me cuenta. dio un resultado, pero me dio muy chico, la verdad, me dio 0,014. Es que es ese el resultado. ¿Está Ah, bien? Está bien el cálculo. Porque tengo que calcularlo, delta P. Yo sé que delta P es igual a P de vapor, el solvente, por la fracción del soluto. Pero este no lo tengo, tengo las dos presiones, la presión del solvente y la presión de la solución. Yo tengo que calcular. ¿Mm? Y recién dividir. No tengo los datos acá, ¿eh? Esto sería 17,535 menos 17,290. Igual ¿a quién? A la presión de vapor del agua. Por la fracción del soluto. Pero la fracción del soluto va a ser igual a la diferencia dividido, como son en todo, me va a quedar adimensión. ¿Sí? Por eso te da un número tan pequeño. 0,014, ¿verdad? Eso es todo. Nada más que tenía, eso había que darse cuenta cuáles eran los datos. Bien, porque en ningún momento dice de que fuera el delta P. Bueno, con esto concluimos con propiedades coligativas y con la clase. ¿Mm? Así que espero que hayan podido entender este tema y todas soluciones para que no haya problemas en el examen. Así que por hoy terminamos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, doy ese silencio, doy por entender lo que es un no. Así que terminamos por hoy. ¿Mm? Nos vemos el lunes. nos vemos, profe, que le vaya bien. Hasta luego. Buen fin de. Profe, Que les vaya bien. ¿Tienen que rendir mañana ustedes? Bueno, algunos. Que les vaya bien. Buen fin de.